Melina Olivera. Meli, ¿cómo andamos? Bienvenida, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo Hola, todo Meli. bien. Y la Bueno. gente del otro lado, me imagino que con frío. Con frío, pero ahora está lindo con el solcito. Igual hace mucho frío en Y la escuchando calle, ¿no? la radio, por Escuchando supuesto. la radio, por supuesto. Mira, nos venimos combinados con el color. Estamos combinados. Y la sí, entrevistada anterior también. Sí. ¿No le habrás mandado vos un pasando? mensajito para que vengan combinados? Para nada, para nada. para Empezamos nada. bien el martes. Ahí estamos. Estuvimos charlando recién con Natalia Angulo hace un ratito de Ciudadanía Activa, espacio que obviamente también integran ustedes sobre el tema de remises y demás. Y ahora vamos a abordar, Meli, un par de temas, alguno que tiene que ver con lo local, pero antes de ir netamente a lo local, la propuesta es charlar sobre un personaje que ha tenido mucho protagonismo en las noticias de las últimas semanas, sobre todo a nivel nacional. Hablamos de Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Bueno, se compró una mansión acá en Buenos Aires Sí. ahora, así que ya había venido en abril, vino ahora. Y la gente en su casa debe estar preguntándose, ¿quién es Peter Thiel? Yo hace un rato me preguntaba, ¿quién es este tipo que se reúne con políticos, que ya se compró una mansión en Argentina? Wow. Bueno, es un mega millonario. Es un mega millonario que se dedica a la IA, la inteligencia artificial. Pero ¿a qué vino el cofundador de Palantir Technologies a la Argentina? Bueno, vino a reunirse con Milei, con sus funcionarios y terminó comprándose una mansión porque parece que quiere instalarse. Bueno, ¿qué es Palantir? Es una empresa prestadora de servicios de IA, de inteligencia artificial y Big Data, que fue contratada por la CIA y que trabaja para la inteligencia estadounidense para espiar y atacar a otros países. De hecho, hay una anécdota que había contado un soldado que decía que cuando salían en la avioneta, el misil, en el momento en el que se tiraba y si se tiraba o no, lo decidía Palantir, no lo decidía él. Digamos, por una estrategia militar, sino directamente a Sí. través de la inteligencia artificial. Bueno, Peter Thiel es una de las figuras más influyentes del Silicon Valley, un ideólogo del fascismo neoliberal que expresan los nuevos tecnoprofetas. Y tiene, digamos, hizo algunas declaraciones que hablan un poco de cuál es su perfil. Dice, ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Resumió Thiel en una famosa frase publicada en un ensayo en el 2009. Estamos en una carrera mortal entre la política y la tecnología, expresó en ese mismo ensayo. O sea, ya ahí te da una perspectiva que no cree que la libertad y la democracia sean compatibles. Algo que se han hablado mucho y que se ha mencionado con lo peligroso que es ese concepto, ¿no? Que alguien esté planteando a nivel global, no solo aquí en Argentina, sino a nivel global, que de aquí en adelante muchos no ven que la democracia sea el sistema que tenga que regirnos, ¿no? Es todo un altamente tema. peligroso, ¿no? Y claro, pero ahí es porque volvemos a la clásica discusión de para quién es la libertad. O sea, evidentemente Thiel necesita ser más libre y que el Estado no lo oprima en sus ganas de hacer con el mundo lo que él quiera y de esa manera perforar las democracias a través de la inteligencia artificial. Así como nosotros usamos la IA para no sé, para redactar una nota, para sacarnos una duda sobre algo. Hay gente que la usa para intervenir democracias, controlar a las personas a través del control de sus datos, de sus gustos, oprimirlas comercialmente, porque la IA también es la que todo el tiempo te va leyendo tus necesidades o tus gustos y te va ofreciendo cosas. Te va como conociendo y arma un registro tuyo. Sí. Y bueno, Sí. y también ideológicamente te hacen descreer de que la democracia, o sea, ponen en discusión algo que para nosotros es casi la clave de que todas las personas podamos vivir con ciertas cosas resueltas. Bueno, lo que trajo a Thiel a tomar contacto con el gobierno de Milei es la concepción extrema de la soberanía individual en tensión con cualquier forma de organización institucional o estatal. Thiel tiene su historia, digamos, por otras empresas de la tecnología. No es que nació en Palantir solamente. Bueno, es cofundador de PayPal, primera empresa global en el mercado de billeteras virtuales y líder de un grupo de ex empleados, incluyendo a Elon Musk, Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, que pasaron a crear o a financiar casi todas las empresas tecnológicas gigantes de la actualidad. Auspiciado por la CIA,
como dije anteriormente, se creó en Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas la firma Big Data Palantir Technologies, de la cual Thiel es cofundador. Su misión es gestionar datos y producir información al servicio de las agencias de defensa e inteligencia de Estados Unidos. También se lo conoce como el primer inversor externo de Facebook, con un aporte que fue crucial para el despegue de la plataforma. Esta alianza lo sitúa en el vértice donde el software se funde con el espionaje y la seguridad nacional. Thiel está en contra, o sea, hay cosas que nos quedaron bien claras. Está en contra del control estatal, o sea, el control que hace el Estado para que los megamillonarios no puedan hacer lo que quieran con los recursos y con el ambiente y con la economía, por lo cual quieren controlar al Estado. No es que quieren que el Estado desaparezca, Sí. ellos quieren ser el Estado. Y a favor de los monopolios. ¿Por qué? Porque para Thiel la política es un sistema agotado que se basa en la coacción y en pelear por recursos que ya existen. La tecnología, en cambio, dice, es la única fuerza capaz de crear nuevos recursos y permitir que los individuos escapen del control estatal. Sostiene en su libro Zero to One, que la competencia es destructiva para el valor y ya que al competir los márgenes desaparecen porque se pelea por un precio o pequeñas mejoras. Su tesis es que el verdadero progreso ocurre cuando una empresa crea algo totalmente nuevo y que los grandes saltos lo dan los monopolios tecnológicos, así que el objetivo en todo gran emprendedor debe ser construir un monopolio. Fíjense, todo lo contrario a lo que siempre decimos, que la construcción de monopolio es formadora de precios, es monopolizadora de datos, sí. O sea, cosas que por lo menos a los que estamos en estos niveles de sociales no nos sirve, no nos estaría conviniendo. Bueno, en Estados Unidos Peter Thiel fue uno de los principales impulsores del ascenso de Vance, actual vicepresidente de Donald Trump. Acá vemos cómo este tipo de empresas les interesa la política y se meten en los gobiernos. Sí. Y aportó millones de dólares a su campaña en el Senado de 2022 y luego respaldó su proyección a candidato de vicepresidente. Misterios. Bueno, las especulaciones varían según a quién se lo pregunte, pero el magnate vino acá para ir preparándose ante el posible desenlace de una guerra mundial, dicen algunos. ¿Cómo? En donde Argentina quedaría fuera en el radio de las bombas. Bueno, ojalá. Por favor, te lo pido. O que simplemente está interesado en el experimento de Milei y que pondría a funcionar Palantir para las elecciones del 2027. Tengamos mucho cuidado para las elecciones del 2027. También muchos apuntarían a los posibles negocios, ya que tengamos en cuenta que se viene modificando la ley de tierras, la ley de glaciares y que para la tecnología y la inteligencia artificial se necesitan este tipo de características ambientales. Entonces dice, Argentina tiene energía, grandes extensiones de tierra y zonas con temperaturas muy bajas y aguas para enfriar. Thiel y su sueño tecnoimperial necesitan para su expansión la obtención de estas materias primas. O sea que puede llegar a tener interés también en los recursos que tiene Argentina. Bueno, hasta ahí es para que todos sepamos cuando digan Peter Thiel, ¿quién eres? ¿Quién es el tipo? Claro, ¿y cuál es la filosofía que profesa básicamente también? Sí, ¿Cuáles son las lejos de ideas ser que un traen? héroe, Sí. Es un verdadero peligro para las democracias como Argentina, que tienen además en este momento una presidencia, un modelo que coincide ideológicamente con el de Peter Thiel. Claro, lo que está pasando es que muchos están viendo que lo que estamos viviendo aquí en Argentina es quizá uno de los principales ejemplos en este momento de algo a lo que muchos en el mundo probablemente desean, algunas minorías, y ven como una especie de experimento, ¿no? El gobierno de Milei, que quizá lo sea, ¿no? El tema es cómo lo estamos padeciendo por un lado, ¿no? Pero el peligro es que esta gente, que evidentemente tiene mucho poder económico, tecnológico y demás, venga a querer decir, bueno, potenciemos el experimento de Milei, potenciemos el experimento de Argentina para ver qué resulta de esto y si esto se puede aplicar después en otros países, por ejemplo. Claro, sí. Y además, bueno, esto de un poco
favorecer el ecosistema, la confusión entre los votantes que eligen modelos que por ahí no coinciden con su diaria, con su vida del día a día, con las decisiones que tienen que tomar, con los derechos que tienen que proteger, las oportunidades por las que tienen que pelear, y por ahí votan cosas que favorecen a gente que está en este nivel, o sea, que la reducción del Estado le favorece a gente que tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, de decidir como quiera, en cuanto a qué hacer, dónde invertir, cómo hacerlo, qué tierras comprar. Bueno, y ahora nos vamos a un temita un poquito más local, lo que es el desarrollo económico de Santo Tomé, el incentivo comercial, la promoción industrial, todos temas que a veces lo venimos tocando de a poquito, pero que llegó el momento un poco de repasar, y que seguramente le va a servir si nos está escuchando alguien que paga, por ejemplo, derecho de registro de inspección. Sí, que son muchísimas personas, ¿no? Son muchísimas personas. Porque acá en Santo Tomé la ordenanza tributaria está hecha para que paguen derecho de registro de inspección todos, inclusive los que prestan un servicio sin tener un local comercial. Sin tener un local comercial, algo que no se da en otras localidades. Sí, o sea, es como medio único. Y que no está bien. No, claro que no está bien. De hecho, genera mucha evasión porque la mayoría de las personas, ¿qué hace? Se cambia el domicilio. Si tienen algún familiar en Santa Fe, se cambian el domicilio. Sí, pero ¿sabes una cosa? Que no sé si es una novedad para muchos o no, porque me lo han comentado. Yo conozco, por ejemplo, gente que ha tenido que emitir alguna factura, por ejemplo, a la Municipalidad de Santa Fe, de Santo Tomé, teniendo domicilio en Santa Fe, es decir, que no tiene por qué aportar al DREI en Santo Tomé, porque la actividad está radicada en Santa Fe, y que igual han recibido descuentos en concepto del DREI. Es algo que hasta, es plausible de que haya algún reclamo judicial, ¿no? Porque es muy, pero muy extraño. ¿Y qué pasa en Santo Tomé? Sí, en Santo Tomé pasan muchas cosas. Incluso si le pagaron ya es un gran logro. No, creo que no. ¿Viste? Creo que no. Bueno. Además. El derecho de registro de inspección, ¿qué es? Es un tributo municipal que deben pagar las actividades comerciales, industriales y de servicios. Funciona así, funciona como una tasa. ¿Por qué? Porque el pago está asociado a un servicio que presta el municipio, porque su objetivo es retribuir por los servicios de control, salubridad, seguridad e inspección que éste brinda a los locales ubicados en la jurisdicción. El derecho de registro de inspección, si nosotros miramos el presupuesto municipal del año 2025, estaba presupuestado en 5.650 millones de pesos. Sí. Es casi, en los dos casos, tanto en el presupuesto 2025 como en el 26, representó el 30% de los recursos totales del municipio. O sea que representa un montón de plata, es muy importante. Y en el presupuesto 2026, esto representa, son 7.345 millones de pesos. ¿Qué pasa? La ordenanza tributaria está desactualizada, sabemos que es del año 90, creo, sí. Sí. En la ordenanza tributaria hay aspectos que hay que cambiar. Bueno, primero, aparte de la ordenanza tributaria, lo que hay que cambiar, y esto lo estuvimos hablando en un plenario que tuvimos recientemente para diseñar un poco la política comercial e industrial de la ciudad, que es algo que manifiestan muchos. Hay un destrato que recibe el inversor que quiere venir a Santo Tomé. O sea, tratarlo como un aliado y no como un adversario. Y esto lo decía un industrial que expuso. O sea, nosotros cuando vamos mal predispuestos a la municipalidad porque nos encontramos con que no hay un trato de alguien que reciba un aliado, que aporta, que es uno de los pilares fundamentales para que todo funcione, sino que es tratado desde la defensiva, digamos, con un destrato o una indiferencia que no es bien tomada. Yo creo que eso ahí empieza el gran problema en lo que después se desarrolla todo lo siguiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se actualice la ordenanza tributaria empieza por ahí, o sea, hay un desconocimiento, una desconexión, una falta de pertenencia, pero también hay un desinterés.
de que todo esto se reactive y que en vez de recaudar el 30% de los recursos sean del DREI, que sean del 40%. Claro. Porque tengamos en cuenta que todo esto hace que la ciudad cuente con más plata para gastarla en mejores calles. Que hace calles crecer a la asfaltadas. ciudad, básicamente. Claro, hace crecer a la ciudad en su totalidad. Haría crecer a la ciudad. Sí. Sin duda. Y aparte le daría trabajo a muchos santotomecinos. Bueno, ¿qué pasa con la ordenanza tributaria? Primero, a vos te dan de alta según el alta que vos tenés en Arca. ¿Qué quiere decir? Si vos te diste de alta el año pasado, pero este año te viniste a vivir a Santo Tomé, pusiste tu localcito y te tenés que inscribir en Arca, ya arrancás con una deuda de la época en la que te diste de alta en Arca. Primer cosita a cambiar. Después, el domicilio, lo que hablábamos recién. El domicilio, cuando vos no tenés local, te toman el domicilio real y tenés que tributar igual. También hay otras cuestiones que yo las venía pensando cuando venía por el camino a la radio y digo, bueno, los servicios, por ejemplo, los servicios serían considerados industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la industria musical, la industria nocturna, la industria recreativa. Y me refiero con esto, por ejemplo, gente que tiene... Ayer estuve hablando con una chica que tiene un pelotero importante acá en la ciudad de Santa Fe, que me hablaba de venir a invertir, a poner un mega pelotero, un proyecto grande acá en Santo Tomé. Sí. Como puede ser otro salón de eventos o lo que sea, ¿no? Pero hablando específicamente de ese rubro. Pero realmente como ciudad, ¿qué le estamos ofreciendo a alguien que va a invertir, por ejemplo, 100 millones de pesos, que es poco inclusive, para poner un pelotero o un emprendimiento grande acá? ¿Por qué vendría acá y no pondría otro en Santa Fe o no pondría uno en Sauce Viejo? ¿Qué le estamos ofreciendo que hace a la diferencia? Me costó darle esa respuesta realmente y por eso traje el tema hoy a la radio. Que es una buena pregunta porque también debe ser la pregunta que se hacen los quienes vienen a invertir o quienes van a invertir a una ciudad. Bueno, ¿qué es lo positivo? ¿Qué ventajas tengo yo como empresario para poder poner una fracción de mi emprendimiento en esta ciudad? Claro, Sheila, y además, por ejemplo, la industria nocturna. ¿Por qué no hay boliches, no hay pubs, no hay lugares de... pero eso es histórico. No sé claro, no, es que estos son problemas que viene arrastrando la ciudad y que de hecho se reflejan en lo que está en la ciudad, digamos. Y que se reflejan en una problemática para muchas personas, para muchas familias, no solo para los jóvenes que a lo mejor a la hora de salir a divertirse por la noche tienen que ir lejos porque no tienen opciones aquí en Santo Tomé, sino por todo lo derivado de eso que hay, la inseguridad, qué sé yo. Los chicos salen, van a Santa Fe, en donde tampoco está tan bien organizado todo, ¿no? Pero además en un contexto en el cual no tenemos un servicio de transporte que funcione durante la madrugada, durante la noche. Sí. Bueno, a partir de ahí hay un montón de cosas que se pueden poner sobre la mesa para discutir, ¿no? Sí, y también industrias que no tenemos en consideración, como la industria cinematográfica, la industria teatral, por ejemplo, que dan muchísimo trabajo. La industria teatral, entre actores, productores, los que editan, bueno, la gente que está en el tema sabrá, pero genera mucha mano de obra. Es mucho movimiento cultural también. No, acá no hay oferta directamente. Acá la oferta que hay puede ser una proyección de películas municipal en el centro cultural y chau. Claro, sí. Esos semilleros de teatro y demás que hubo en algún momento, de murgas y demás, se fue perdiendo y bueno, y ni hablar la industria turística, la oferta turística, que Santo Tomé tiene todas las condiciones para tener bajada de lancha, comedores de pescado, gastronomía vinculada al turismo, el tema de la playa, que en lo que podemos decir que hay mucho por hacer, o sea. Bueno, la ordenanza tributaria en el artículo 24 habla de las exenciones y hay una exención promocional. Y dice, los emprendedores unipersonales que comiencen su actividad económica en el municipio quedan exceptuados de realizar sus aportes en el concepto de registro de inspección durante los 6 meses primeros de actividad. Esta exención rige para los negocios unipersonales inscriptos en Arca,
en el régimen simplificado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los únicos que no pagarían los primeros 6 meses de actividad son los monotributistas. O sea, ¿qué quiere decir? Si vos ya sos responsable en cripto, no rige para vos. Y si sos una sociedad, tampoco. Bueno, también están exentos los comerciantes que actúen como en ferias municipales, los pequeños contribuyentes del monotributo social, y tienen que pedir la exención. ¿Qué quiere decir? Vos abrís tu negocio, das el alta, y para los primeros 6 meses no pagar, tenés que presentar una nota en el derecho de registro de inspección, una nota escrita, básicamente de puño y letra, falta más o menos, porque otro tema que tenemos que resolver en la ciudad es que hay que digitalizar la información. No puede ser que se sigan presentando las cosas presencialmente y en formato papel. Es una locura. Ante cualquier cosa te piden que presentes las cosas impresas. O sea, por un lado hacemos fomento de las actividades ambientales, cuidando los insumos, el papel, el reciclado, no sé qué, y por otro lado tenemos acumulación de expedientes y carpetas de papeles, cosas impresas que después hasta son difíciles de archivar y de encontrar. Y que atrasan, porque... Que atrasan, que sí, son más factibles de perderse, de incendiarse, de lo que sea. Así que ese es otro tema que tiene mucha relación con esto y que no cuesta tanto digitalizar las cosas, como están en el resto de las ciudades. Ujú. Sí. Bueno, después en el artículo 33 habla del cese de actividades. Ustedes se dan cuenta que una persona que quiere cerrar su local porque se fundió, tiene deudas con los proveedores, pero no puede darse de baja en el derecho de registro de inspección hasta que no salde la deuda que tiene. Hasta que si paga con tarjeta de crédito, creo que puede pagar en una sola cuota para que le den de baja. Si no, no te dan de baja hasta que no termines de pagar todo. Ese es otro tema. Tenemos que poner en práctica regímenes de regularización de deudas a tasas convenientes, que le faciliten las cosas a la gente. ¿Por qué te digo? Porque ese mismo emprendedor o comerciante dentro de 1 año, 2 años se recupera, quiere volver a abrir y tiene una deuda previa de un emprendimiento anterior. O sea, la baja tiene que ser en el momento en el que cierre el local y después regularizar la deuda con otros mecanismos, porque si no es como que seguimos revictimizando a la víctima, ¿viste? O sea, no te alcanza con que ya se fundió, le dé a todo el mundo que encima tiene que ir y duplicar su amargura porque no puede darse de baja en el derecho de registro de inspección. La alícuota general. Bueno, artículo 37 hablamos de la alícuota del DREI, que es del 0,7%, es la alícuota general, y después hay alícuotas diferenciales. Y ahí me puse algunas, por ejemplo, una alícuota diferencial que es menor a la alícuota general es la del 0,40%, que incluye la industria del desarrollo de software, puntualmente. O sea, esto nos daría la pauta que Santo Tomé tiene intenciones de convertirse en un polo de inversores de software. Sí. Porque no creo que por uno solo hayan puesto por el pedido de un solo empresario del software, hayan puesto una alícuota en la ordenanza tributaria. Porque el resto de las industrias, las actividades industriales en general, están al 0,50%. Otro tema que tiene Santo Tomé son las multas. Las multas, cada vez que vos se te pasa a presentar una declaración jurada mensual o anual, por más que no hayas tenido ventas o lo que fuese, recordemos que la declaración jurada anual es meramente informativa, no genera un saldo. Automáticamente al otro día tenés las multas y los intereses. Algo que sigue condicionando la actividad y que sigue castigando duramente a los que mayormente aportan, porque ustedes ya vieron la cantidad de plata, o sea que el DREI representa el 30% de los presupuestos y que podría ser mucho más, inclusive, con un poquito de esfuerzo. Bueno, Santo Tomé tiene un régimen de erradicación de industrias. ¿Qué les parece a ustedes? Debería tener uno actualizado. Claro, hay uno muy viejito, del año 90. Claro. Que creo que no está reglamentado tampoco. Absolutamente distinta a la ciudad que tenemos hoy, ¿no?
Ni hablar, viste, como toda la normativa vigente en Santo Tomé es todo muy viejo. Hablamos del plan director, hablamos de la ordenanza tributaria, hablamos de la ordenanza de régimen de promoción industrial. Como todo es bastante viejito. Bueno, les comentamos que la ordenanza de promoción industrial tiene 8 artículos. Muchos de ellos son, no son más que nada de la estructura de la ordenanza, pero el más importante es los incentivos. Entonces a veces nos preguntamos, ¿y por qué las industrias vienen o no vienen a Santo Tomé? ¿Por qué no están conectadas? Bueno, esto tiene mucho que ver. Nosotros recordemos que para tener una política en este sentido, hay que seguir ciertos pasos. Entonces, para hacer una política pública en general, y más en este sentido, hay que primero recabar las necesidades, los problemas que está viviendo el sector. Después hay que diseñar la política, después hay que ejecutarla y después hay que monitorearla y relevar los resultados para poder tomar acciones correctivas en caso de que haya hallazgos sobre cosas que no funcionaron como se esperaban. ¿Y eso se hizo o no se hizo? Eso no se hace en casi en ninguna de lo que se debería hacer, pero no se hace. Pero bueno, esto es lo que debería hacerse para actualizar toda esta normativa. Dice, los incentivos para alcanzar la finalidad de la presente ordenanza consistirán. A mí me interesa esto. ¿Qué dice el régimen de promoción industrial en los incentivos? Uh-huh. Exención, reducción o diferimiento de tributos o derechos por periodos determinados hasta un plazo máximo de 10 años previa autorización del Honorable Consejo Municipal. Esto rige, y lo dice en el artículo anterior, son para las empresas que se radiquen o las ya instaladas, podrán gozar de los beneficios que otorga el régimen en la medida que absorban mano de obra de la ciudad. O sea que tenés que tener empleados de Santo Tomé para poder... El tema es que esta ordenanza ya te pone el primer condicionamiento en el primer incentivo que te da, que tiene que estar autorizada por el Consejo. Sí. Inclusive después habla que también hay una comisión integrada por concejales por el departamento ejecutivo, que sería la intendencia, y por el centro comercial, que son los que están encargados de la reglamentación, que no está publicada la reglamentación de esta ordenanza. No sabemos si existe o si no existe. ¿Cuál es el otro beneficio? Venta, locación o donación o diferimiento a precio de fomento o sin cargo de bienes del dominio público privado del municipio, previa autorización del Consejo. Construcción de infraestructuras básicas para la erradicación de industrias de acuerdo a la reglamentación del departamento municipal, que no está hecha. De acuerdo a lo establecido en el artículo 39, se podrá iniciar los trámites de expropiación de inmuebles. Esos son los incentivos. El tema es que acá al estar todo sujeto a una autorización posterior, Santo Tomé no cuenta con una norma, un marco jurídico, una normativa que le genere alguna garantía al industrial que quiere venir a instalarse acá. Porque ni hablar, con el plan director, que por ahí vos decís, estaría autorizada según el plan director a instalar mi industria en tal lugar, y después los vecinos te denuncian por los olores que genera tu industria y te obligan a reinstalarte. ¿Por qué? Porque está todo muy viejo y la Santo Tomé de hoy no es la misma que la Santo Tomé donde todas estas normativas se hicieron. Entonces, ¿cuál es la garantía que tiene el industrial? Ninguna. Lo que tiene que hacer es sentarse a negociar con el intendente primero para que consiga los votos para el consejo después. Y en base a eso, ver, si ya vino, invirtió, armó el negocio y está pidiendo después la habilitación y no se la dan, se jodió. En principio están todas estas trabas. ¿Qué quiere decir esto? Que el régimen de promoción industrial vigente hoy en Santo Tomé no sirve, tiene que hacerse de vuelta. Y aparte es muy corto, tiene 8 artículos cuando en realidad la mayoría de las ciudades contemplan un montón de otras cuestiones que son importantes hoy para la industria. Sí, está claro que hoy por hoy, estando en el 2026, hablar de una ordenanza de este tipo para este tema que date de, prácticamente 40 años atrás, es algo que es obsoleto, que es lo mismo que no tener nada, ¿no? Sí, ni hablar.
Y aparte de eso también, porque no contempla un montón de cuestiones que el resto de las ciudades, nosotros nos tenemos que ayornar, modernizar y ayornarnos a lo que están proponiendo las ciudades más importantes en términos de industria y de comercio en la provincia. Nosotros tenemos el ejemplo de Funes, de Pérez, de Rosario, hasta tenemos de Sauce Viejo, que es... Sí. Y Santa Fe se está preparando en ese sentido. Tiene ya el Parque Industrial Los Polígonos, donde tienen las industrias, pudieron concretar el tendido eléctrico de alta tensión. Bueno, Reconquista también. Reconquista. Sí, la verdad que... Y aparte también esto de decir uno como industria, está bien que no somos industria nosotras, pero lo primero que uno piensa es, bueno, va a ser factible, va a tener factibilidad que yo ponga mi emprendimiento o mi empresa en Santo Tomé. No es sí o no. Bueno, ¿por qué? Creo que es lo más lógico. No es una conversación, tiene que estar asentado con estudios de factibilidad justamente de otras empresas que han apostado por nuestra ciudad. Sí, y bueno, de hecho, no hay, o sea, las industrias que están hoy instaladas no están previamente instaladas con algún diseño sobre los lugares que se pueden ocupar, no tienen ninguna conexión prácticamente con la municipalidad ni con la dirección de producción. Sí, y tampoco con el centro comercial. Ni con el centro comercial, claro. Es así. Es así. Bueno, beneficios, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del programa Vincular Pérez, que tiene un parque industrial que tuve la oportunidad de recorrer, muy lindo, donde el intendente es muy bien recibido por los industriales porque justamente trabajan juntos en lo que es el desarrollo de la ciudad. Y tienen, por ejemplo, los beneficios son prioridad en las contrataciones con la municipalidad. Reducción de un 25% de la alícuota de derecho de registro e inspección. Posibilidad de cancelar una parte de los tributos locales mediante la contribución de los distintos programas y acciones sociales y productivas. Publicitar y promocionar sus acciones de responsabilidad social y ambiental en espacios facilitados por la municipalidad. Participar en rondas empresariales y cualquier otro beneficio que determine la reglamentación. El programa Vincular Pérez es un programa donde las empresas se inscriben y tienen que cumplir con 3 aspectos: sociales, ambientales y económicos, y tienen que presentar, no me acuerdo si con una cierta periodicidad, tienen que presentar que se van cumpliendo con esos parámetros para poder obtener estos beneficios, y en el caso que no lo presenten o que no lo cumplan, se les da de baja. Claro, pero hay un seguimiento justamente. Hay un seguimiento, no solamente hay un programa de erradicación, sino que también hay un programa de incentivo a trabajar en consonancia con la municipalidad en el desarrollo. Bueno, después otro aspecto que encontré en Santa Fe, que acá en Santo Tomé nos hace falta para la ordenanza tributaria, es el régimen simplificado. Un régimen simplificado municipal para aquellos contribuyentes chiquitos que no tengan que contratar a un contador que le cobre honorarios para hacer la liquidación mes a mes. Y después tenemos en Santa Fe hay alícuotas diferenciales. Por ejemplo, el 5 por 1000 para industrias, ingresos provenientes de la fabricación, elaboración o transformación de frutos, productos, materias primas. Después habla de aquellas industrias que posean plantilla personal, o sea, hace un desarrollo para las que les da beneficios también a las que tienen más de 320 empleados. Le estoy diciendo algunos ejemplos que vemos que contemplan otras normativas que la de acá no lo tiene. En Sauce Viejo, bueno, por ejemplo, en el 2020, miren lo que se hizo. Se le sacó el costo de la habilitación. Dice, en el día de ayer, la comisión directiva, esto es una noticia, junto a integrantes del Centro Comercial de Sauce Viejo, comunicaron respecto a la suspensión del derecho de habilitación de empresas e industrias por el término de 10 años. Eso también, bueno, en Rosario también... hay una exención de la tasa general del inmueble para el primer año desde la puesta en marcha y de un 50% para los 2 años subsiguientes. Esto también es aplicable para los comercios, no solamente para las industrias. Comercios de más de tanto nivel de inversión, por ejemplo, como les decía, en el caso de un pelotero que requiere de muchísima inversión. Bueno, y así
Y así un montón de ciudades que están a la vanguardia con este tema, ni hablar de lo que quiere, de todo lo que tiene que ver con las incubadoras de empresas, poder permitir que se corporativicen entre ellas para poder generar clúster, para poder generar cadenas de valor. Y todo lo que tiene que ver con la ubicación, que la nombramos siempre, que todo el mundo la dice, la ubicación que tiene Santo Tomé por los recorridos viales que tiene. Claro. Bueno, Meli, interesantísimo lo de hoy. Gracias como siempre y te esperamos el martes que viene. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias.